Ok, yo quiero, en este momento vamos a iniciar con el primer punto, luego de haber hecho esta introducción un poco de lo que es la supervisión, cuáles son las funciones del supervisor, el supervisor desde el yo, desde el nosotros, esa integración que hay en la obra con el supervisor y con el resto de los equipos de trabajo. Pero yo les decía que es importante conocer cuál es el proceso constructivo. Evidentemente es imposible conocer todos los procesos constructivos. Yo todavía creo que quedo maravillado cada vez que entro a una obra nueva porque siempre veo cosas que no había visto. Entonces, y sobre todo si es una empresa nueva, si es un país nuevo, si es tal vez un método nuevo. Entonces, pues siempre me gusta muchísimo cuando veo cosas que no había visto anteriormente. Todavía me emociona. Pero vamos a hablar de algunas que son tradicionales para entender por qué yo debo saber cuál es el proceso constructivo. Vamos a hablar de una de las más, si se quiere, comunes dentro de una obra y manejar cierto vocabulario que nos va a permitir a nosotros también estar más acorde con este tema de supervisar. Cuando nosotros hablamos de excavaciones y nosotros no estamos familiarizados con el término, nos puede parecer que la excavación simplemente es abrir un hueco y abrir un hueco en la tierra para meter algo. No siempre es para colocar algo. Yo puedo abrir una excavación para explorar. En ese caso hablo de una calicata. Yo puedo, o cuando es una pequeña excavación para ver en qué condición está algo, yo puedo abrir un hueco muy pequeñito o puedo hacer algo tan grande como esto. Usualmente, estas excavaciones, una de las cosas que pasan con ellas es que son de alto riesgo, porque entre más profundas son, tú corres el riesgo de que una persona pueda caerse allí y pueda evidentemente pues, sufrir algún tipo de accidente. Una de las cosas por las cuales también se abren estos agujeros en el piso, estos huecos, es porque yo voy luego a vaciar concreto allí y es donde nosotros vamos a colocar los equipos que se colocan en planta per se. De hecho, ese recipiente, les dije que íbamos a comentar del hidroneumático, no lo hicimos, al cerrar esto lo hacemos, pero ese recipiente dice losa de piso alrededor y está diciendo que nosotros tenemos que colocarlo. Recuerden que cuando nosotros estamos dentro de una obra, vamos a estar manejando cantidades que se nos salen de la mente. O sea, tal vez cuando nosotros solo hemos visto la construcción de una casita o algo pequeño, la construcción de un murito, pues todo lo manejamos con una carretilla, con una carrucha. Y cuando estamos en obras de esta envergadura, nosotros estamos hablando de izar 300, 400, 500 toneladas y estamos hablando de alto riesgo, ¿ok? Entonces, colocar 200 toneladas, 300 toneladas sobre el piso, si nosotros no tenemos una fundación lo suficientemente robusta, lo que vamos a crear evidentemente es un colapso, ¿ok? Entonces, las fundaciones normalmente inician con un concreto pobre, una losa dentro, porque no voy a colocar el acero directamente sobre la tierra. En este caso, nosotros tenemos aquí unos taquitos de concreto que se acostumbra a colocar para entonces empezar con el tema del acero de refuerzo. Ajá, ¿qué es el acero de refuerzo si yo no soy civil? El acero de refuerzo son todas esas mallas de cabillas que nosotros vemos normalmente. Eh, que aquí, posteriormente esto se va a embutir en concreto. Y el detalle de por qué se le pone cabilla y por qué se le pone concreto es porque la cabilla está hecha de acero. El acero es muy bueno a tensión, pero es muy malo cuando lo comprimo. Y el concreto tiene la particularidad de que es muy bueno cuando yo lo comprimo, pero es muy malo cuando yo lo tiemblo, cuando yo lo coloco a tensión. Entonces, esa simbiosis, que si se podría decir de esa manera, que existe entre los dos, ese maridaje entre los dos, hace que la combinación que típicamente tenemos en una excavación o en una fundación sea acero de refuerzo con concreto vaciado. Aquí simplemente lo que quiero es que ustedes vean cuál es el ambiente al cual yo estoy expuesto cuando soy supervisor de obra. No necesariamente solamente van a supervisar fundaciones. Hay otra cosa, ¿no? Estamos hablando de un espacio que pega sol, piso irregular, tierra, polvo. Entonces ya debo tener ese mindset de dónde voy a estar.
Eh, Quiero mencionar este tema específicamente, el de los izamientos, porque también me va a permitir a mí tener una visión general de lo que yo, de cuál es mi función como supervisor. A veces hay actividades de tan alto riesgo, pero como yo las desconozco, puedo estar en sitio tranquilamente, tomo una foto o no estoy pendiente y debo tener un ojo más crítico. Yo recuerdo que trabajando en una oportunidad, mi horario de entrada era a las 7 y mi jefe, un asiático en ese momento, me pidió que estuviera a un cuarto para las 7 en obra. Evidentemente, cuando uno tiene un horario de trabajo y te piden que estés 15 minutos antes ya en la obra, eso implica estar al menos media hora antes en la oficina. Y yo no entendí en el momento el por qué él me lo pidió. Pero luego me explica y me dice, yo necesito que tú como supervisor del área visualices el área antes que el área tenga gente, porque es allí donde tú te das cuenta de lo que dejaron el día anterior, porque cuando vuelve a llegar la gente el día siguiente, todo lo mueven y no te das cuenta de los detalles. Un día, haciendo ese recorrido a las 6:30, 6:40 de la mañana, cuando estaba vacío, me doy cuenta de una grúa que tiene un bote de aceite y le tomé una fotografía. Cuando vuelvo a la obra, porque ya había llegado la empresa contratista de la grúa, y les digo que hay una grúa que tiene un bote, me dicen que no, que todo está correcto. Pues ya ellos habían limpiado, habían saneado, pero la grúa, cuando me metí por debajo, tenía todavía la manguera rota. Entonces, al mostrarle la foto de lo que había hecho en la mañana, evidentemente, pues no hubo forma ni manera de refutar que sí, evidentemente, la grúa tenía una falla. Pero no me doy cuenta por el hecho de haberme metido debajo del equipo. Me doy cuenta porque estaba, antes de ellos mover, por llamarlo de alguna manera, la escena del crimen, lo pude visualizar. Entonces, ¿qué pasa para los que no estén en este contexto que hubiera? ¿Qué pasa cuando una manguera de un equipo de izamiento pueda estar rota? ¿No? O sea, evidentemente estos son elementos hidráulicos, elementos que si tengo un bote de aceite, simplemente la carga va hacia abajo y el resultado podría ser pérdidas humanas. Entonces, señores, nuestra labor a veces implica hacer un esfuerzo adicional porque soy el supervisor de la obra, no soy el soldado que está allí, no soy la persona que pues simplemente no le van a pedir el reporte mensual o el reporte semanal. Yo soy la persona responsable junto con el ingeniero residente y tengo que hacer dar esa milla extra, por supuesto. ¿Ok? ¿Y por qué yo menciono estos izamientos? ¿Y por qué yo hablo de este riesgo acá? Fíjense, cuando nosotros hablamos de izamientos, no estamos hablando siempre de cajitas y cositas pequeñas. Estamos hablando de elementos tan grandes como estos, donde incluso a veces no se soportan directa. El elemento que quiero izar es esto que tengo acá. Esto es un intercambiador de calor, un fan cooler. Y este elemento que tengo acá, para izarlo, necesita un segundo elemento, se conoce como un spreader bar o un separador o un lifting frame también. Y ese lifting frame, que es esto que tengo acá, es lo que me ayuda a mantener el centro de gravedad del elemento. Otra cosa también, otro mito cuando yo estoy haciendo izamientos, de hecho me pasó en un curso reciente, me dice, no, siempre tengo que agarrar el elemento a la mitad. Eso es mentira. Estos elementos a veces están desbalanceados y se me pueden ir de un lado. Esta foto la coloqué acá para que ustedes tengan idea de la magnitud de ciertos izamientos que a veces se tienen que realizar. Esto es completamente desbalanceado. Si nosotros de hecho observamos acá, en este caso, bueno, esto sí está centrado de este lado, pero el otro lado tenía una variación. Este es el lifting frame como tal y este es el elemento que voy a levantar. Fíjense el tamaño de la persona versus esto. Entonces, si una grúa se cae o una grúa falla y hay personas debajo de este sitio, evidentemente va a ser todo un problema. Detalles como supervisor que tengo que mirar, no solo en actividades de izamiento, estoy aprovechando las actividades para mencionar y abrir un poco la mente de lo que yo tengo que visualizar en campo. Fíjense que no hay gente alrededor. Esta persona que está acá es lo que se conoce como el rigger. Él va dándole señales a la grúa de dónde va a ser el montaje como tal. No debe haber gente, esto debe estar acordonado. Y así muchas actividades de las que nosotros realizamos tienen que despejar a las personas de allí.
el ser humano es curioso por naturaleza, muchas veces es imprudente y es difícil hacerlo entender que esto puede hacerle perder la vida. Estamos hablando de equipos que tienen magnitudes muy grandes, equipos que solamente, si se volteara solo la grúa sin la carga, también podría tener un desastre allí, ¿ok? Y en este caso, no siempre van a ser una grúa, sino que a veces pueden ser dos trabajando simultáneamente para montar equipos de esta magnitud. Esto es el gancho de la grúa. Vean en este caso también la magnitud de los accesorios que voy a estar trabajando. Y evidentemente estos accesorios necesitan pruebas y necesitan inspecciones para yo ver si este gancho no se va a partir cuando soporte la carga. No todas las grúas son iguales. Esta es otra de las cosas que yo tengo que estar pendiente como supervisor. ¿Qué tipo de equipo voy a meter yo en el área? ¿Cómo voy a hacer el izamiento? Si realmente el equipo que estoy utilizando es el más recomendable para yo trabajar. Y cuando yo hablo de una grúa de este estilo, en este caso una grúa de oruga, yo, una de las cosas como supervisor que siempre queda en ese tema de discusión es qué grúa voy a utilizar para una carga. Señores, eh, de los que están acá, tal vez Luis por la afinidad con lo que ha hecho, pero ¿quiénes han trabajado con izamiento? Coloquen un yo. Alejandro García, hay una manito por allí levantada. Sí, ingeniero, yo casualmente tengo una experiencia con izamiento aquí de carga, Ujú, que estamos trabajando en un tanque ujú, de almacenamiento ujú, de combustible y el operador de la grúa eh, estaban decidiendo si podía aguantar el peso de la carga. Creo que en su momento eran unos 2 toneladas que pesaba eran unas planchas de acero que iban en el techo ujú, y el operador hacía sus cálculos, obviamente en base, ¿cómo decirlo así? Era un señor de como 70 años o así, y hacía ujú, sus cálculos ya empíricos, por así decirlo. ujú, Y en su momento, yo decidí por iniciativa propia leer lo que era la tabla de cargas, como la que muestra ahí en la imagen, ujú. para hacer los cálculos, porque casi tuve la curiosidad de irlos haciendo. Y en su momento tuve la oportunidad de refutarle las distancias porque ya generaba un riesgo en el momento de izamiento de la grúa, porque excedía creo que es el límite de seguridad que tienen que tener estos El equipos, que es un 80%. 85%. Ujú, 80, 85. Exactamente. Ujú, Sí, sí. Y de esa forma, bueno, se fueron como 2 días discutiendo de por qué la grúa no podía en sí, en el sitio donde la estaban colocando, mejor dicho, no podía hacer la tarea que querían hacerle, pues. sí, aquí viene Pero sí una... es muy importante uno Sí, como... No, continúa. ok. Fíjate, Alejandro, lo que tú mencionas, y aquí tomo también lo que decía nuestro compañero Alejandro Palacios, el supervisor está sometido todos los días a una discusión continua. Ojo, no quiero decir que la discusión sea siempre insana ni que sea una pelea, eso es diferente. Pero siempre estamos en una discusión de criterios. Y por eso es que, vuelvo y repito, estoy mencionando las actividades constructivas, pero mi intención no es que ustedes salgan de aquí especialistas en izamiento. Lo que quiero es que entendamos que siempre tengo que tener el argumento válido para yo poder discutir. Lo que tú hiciste, Alejandro, de tomar la tabla de carga, aprovecho de acotarte también, siempre revisa la computadora de la grúa. Yo acostumbraba a montarme en la grúa y decirle cárgala para entonces ver realmente cuánto me marca la computadora de la grúa, porque a veces estas tablas no están actualizadas, no son el modelo exacto de la grúa. Entonces, bueno, uno tiene que visualizar por ahí. Te dejo ese tip adicional, ¿no? Si no lo has hecho. Esa tabla, evidentemente, cuando alguien empieza en este plan, que sí alcanza la grúa, que sí puede, que no puede, recuerden que detrás de todo esto hay un componente de dinero. Porque si yo soy el dueño de la grúa, si yo soy la empresa contratista de la grúa, y están diciendo que mi grúa no puede, evidentemente yo estoy perdiendo una cantidad de dinero y una cantidad de movilización, estoy perdiendo combustible, estoy perdiendo todo el soporte. Recuerden que una grúa no se mueve sola, una grúa se mueve con las pesas, se mueve con un camión, probablemente tendrás que llevar hasta un montacarga para montarle las, los contrapesos. Entonces todo eso hace que haya mucho dinero de por medio.
Como hay mucho dinero de por medio, nosotros vamos a tener estas discusiones a veces acaloradas de justificar y justificar de forma bien argumentada lo que nosotros queremos evidentemente lograr y que al final como ingenieros residentes estamos tomando el riesgo de que si existiera una pérdida humana, pues nosotros también tenemos allí una responsabilidad legal, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro cuando nosotros estamos dentro de un contexto de supervisión en obra. Entonces, estas tablas son las que nos permiten a nosotros, evidentemente, pues manejarnos en un contexto mucho más argumentado. Alejandro Palacios quiere hacer un comentario por aquí. Ok, para aportar Ujú, como abogado, sí, es muy importante no nada más el supervisor, sino el inspector encargado de la seguridad y ujú, todo aquel que tenga bajo su responsabilidad un grupo de personas, tiene que evaluar las condiciones del área de trabajo. Si hay una condición insegura y esta persona no toma las previsiones, de hecho, debería de paralizar la actividad hasta que las condiciones sean las óptimas en lo que se refiere a la seguridad. Nuestro código penal venezolano ujú. sanciona la negligencia y la imprudencia. Si el supervisor tenía conocimiento pleno de que podía ocurrir un accidente, no estamos hablando de incidente, sino de accidente, Ok. donde no nada más la pérdida humana, sino que la persona tenga una lesión grave o gravísima, una amputación o Ujú. una lesión que sea permanente, hay responsabilidad penal con eso. Hay responsabilidad penal. Entonces, es muy importante que nosotros como supervisores tomemos en cuenta siempre eso. Evaluar que las condiciones de trabajo sean óptimas y seguras. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Sí, y eso es importante, Alejandro, mencionarlo, porque a veces, sobre todo cuando somos jóvenes, pues nos someten a este tipo de actividades y nosotros por no conocer el marco legal y por tal vez satisfacer los requerimientos de un supervisor o algo de esto, pues podríamos estar tomando un riesgo que podría desencadenar evidentemente, pues como dices tú, en responsabilidad penal. Solo para hacer Alejandro García, para hacer de una acotación también, el tema, y me imagino que lo habrás tomado en cuenta, el tema con las planchas de tanques es que no, el problema no es tanto el peso, sino que muchas veces también te influye el viento y cuando levantas la lámina, eso termina siendo como un papel. Entonces allí también hay que tener mucho cuidado, no solamente por el peso, sino también por la condición del viento. Entonces, fíjense que como supervisores nosotros estamos sometidos a una cantidad de cosas. Aquí se muestran esta grúa que se voltea y, si, y como dice pues acá Alejandro Palacio, no me gusta llamarles Alejandro Palacio y Alejandro García porque me parece que es como demasiado impersonal, demasiado formal, ¿no? Pero bueno, para distinguirlo. Pero como dice Alejandro Palacio, es una persona que allí evidentemente pierda la vida o quede con un accidente incapacitante, con una condición de incapacidad, evidentemente pues vas a tener responsabilidad legal por la acción. Hay otra cosa que también tenemos que estar pendiente y sobre todo cuando estamos en este mundo de construcción y es cómo está el terreno. Por eso es que es importante no solamente el equipo que yo vaya a colocar, sino también patear el terreno, estar seguro de la compactación del terreno es sumamente importante. Las grúas realmente no se soportan sobre las ruedas cuando van a hacer el izamiento. Las ruedas solamente les sirven para moverse, señores. Estas grúas normalmente tienen una estructura rígida que con estos estabilizadores y es esa estructura la que realmente soporta el peso. No son las ruedas de la grúa la que soporta el peso. Entonces, y evidentemente hay unos estabilizadores de carga que se colocan sobre el piso para nosotros garantizar que no solo la grúa soporta el peso, sino que también el piso donde yo estoy soporta el peso y por eso es que necesito chequear también el nivel de compactación del terreno. Son detalles, pero fíjense todo lo que implica al yo estar como supervisor en una obra de este estilo, ¿no? No quiero adentrar en esto en la parte técnica, pero cuando yo voy a levantar un peso, hay gente que dice, bueno, voy a levantar tal peso, pero es que la grúa no solamente levanta el peso, la grúa levanta el peso, levanta el spreader o el lifting frame en todo caso, si existe alguna rigidización, levanta lo que son los grilletes, levanta las eslingas, levanta el hub block per se de la grúa. Entonces, todo esto pesa también.
Entonces, cuando yo voy a consultar cuál es el peso, yo tengo que estar pendiente no solo de lo que pesa la carga, sino también de todo lo que permite el izamiento de la carga. Y otra cosa que es interesantísimo acá es que yo como supervisor no debo ver solamente en un punto, sino que yo debo ver el todo. ¿Qué pasa con estas grúas? Estas grúas, cuando van a hacer izamientos, ellas van a girar, van a rotar, y hay algo que podría ser mortal incluso también, que es el arco eléctrico. Si yo estoy cerca de líneas de alta tensión, si yo estoy cerca de guayas, o estoy cerca de postes, incluso si estoy cerca de transformadores, yo tengo que estar muy pendiente que a lo mejor ni siquiera lo voy a tocar, pero el arco eléctrico podría ocurrir. Entonces, el mensaje, estimados colegas, es que como supervisor yo debo estar pendiente de muchísimas cosas en el terreno. Hablamos de excavaciones, hablamos de izamiento. Esta es otra de las cosas que también nosotros como supervisores, a mí me pone mucho en tensión cada vez que hay que subir un hombre en un sitio, cada vez que hay que subirlo en una cesta, cada vez que hay que montarlo en un manlift, porque pues evidentemente es otra condición en la cual la persona se puede venir abajo y evidentemente puede perder la vida. Si bien es cierto que esta foto la gente está muy ligera allí, pero no es así como nosotros trabajamos aquí. Siempre pendientes, señores, cuando van a trabajar en obras, si hay que montar algún obrero en altura, estar pendiente de si el obrero no solo tiene el arnés, sino que tiene el cabo de vida. Hay una cosa bien importante de lo cual yo tengo que estar pendiente, o como supervisor yo siempre acostumbro a hacer. Cuando la gente te dice, ¿trabaja en altura? Sí, sí, yo trabajo en altura. Yo le doy un arnés. Si esa persona, o sea, y por favor, los que hayan vivido esto, yo lo viví. La primera vez que recibí un arnés en mis manos, yo no supe ni cómo ponerme eso. Eso tiene una cantidad de cuerdas y de eslingas que si tú nunca lo has usado, no sabes cuál es la parte de adelante, cuál es la parte de atrás, cómo es arriba, cómo es abajo. Entonces, bueno, siempre acostumbro darle a la gente, toma el arnés, póntelo. Y si la persona empieza a darle mucha vuelta, yo me doy cuenta que esa persona jamás en la vida se ha montado en nada. Y bueno, o por lo menos no se ha montado dentro de la industria. Y evidentemente esa persona es de alto riesgo y no lo deberías dejar montar. Aquí en Venezuela esto no se usa mucho, pero la persona debería cargar encima un cinturón de esto para que no se le vayan las herramientas para abajo. Esa es otra cosa que también como supervisor yo tengo que estar pendiente. ¿Qué van a subir y cómo lo llevan amarrado? Señores, una tuerca, un tornillo grande, un espárrago, cayendo a 40 metros de altura, eso es como que viene una bala si le da a una persona en la cabeza, lo puede matar. Entonces, todo lo que se sube, todo lo que se va a trabajar debería estar, no solamente que el obrero esté amarrado, sino también que las herramientas estén amarradas. Y evidentemente aquí en Venezuela hay una serie de Amazon, no recuerdo el nombre, pero es una serie de ciencia ficción que todo ocurre en una plataforma petrolera. Y una de las cosas que me llamó, si alguien la vio, pues me recuerda el nombre. La plataforma, pues los empleados de la plataforma empiezan a ver cosas misteriosas y tal. No es el centro del curso, pero lo que me llamó la atención de ver la serie es que cuando ellos iban subiendo solo usaban un cabo de vida, solamente se amarraban en un solo punto. Acá en Venezuela, y sobre todo la industria petrolera, te exige que para tú moverte tienes que soltarte de uno y agarrar y ya estar agarrado en el otro. A veces uno por cansancio, por rutina, oye, no es fácil tú poner uno, quitar otro, poner uno, quitar otro, y entonces, bueno, te vas descuidando, pero eso no debería ocurrir. Y sobre todo cuando no hay que amarrarse o no hay de dónde amarrarse, debemos nosotros primero también crear ese sitio para amarrarse para que la persona nunca esté desprovista de algún punto de anclaje. ¿Ok? Otra de las cosas que también, de las cuales debo estar pendiente como supervisor, es que no siempre voy a ver el peligro, no siempre voy a tener una actividad que yo pueda visualizar y que evidentemente note. Eso que nosotros tenemos en la foto es lo que se conoce como radiaciones ionizantes. Realmente allí lo que se está ejecutando es una prueba de gammagrafía en un tubo. O sea, nosotros lo que estamos buscando al final es encontrar defectos en soldaduras como este que tenemos aquí. Y ese defecto en soldadura es un defecto que yo no voy a poder ver. Ahora, ¿cómo se llama esto? Esto normalmente es lo que nosotros hablamos de gammagrafía. Y el hablar de gammagrafía es porque nosotros estamos usando rayos gamma. Cuando nosotros vamos al médico, cuando nosotros vamos a una clínica, estamos sometidos a rayos X. El problema con el rayo X es que el rayo X, para tú obtenerlo, necesitas una máquina muy grande.
El rayo gamma, tú apenas lo puedes, esto que va aquí es muy pequeñito, yo no lo he visto, pero lo que normalmente, pues en todos los cursos de soldadura donde he estado, me hacen mención al tamaño, la fuente es más o menos del tamaño de un frijol, o sea, es algo muy pequeño. Y es algo tan pequeño porque evidentemente si han revisado un poco la vida de Marie Curie, de los esposos Curie, ellos con esa pequeña radiación realmente pues perdieron la vida y sufrieron una cantidad de dolencias. Entonces, esta actividad no se ve, no duele, no lo notas, pero esta actividad dentro de la obra también genera altos riesgos. Es otra actividad también que necesita que desalojes la obra, que necesita un acordonamiento total, que se hace a horas específicas cuando ya no hay obreros, porque pues evidentemente afecta mucho nuestro desempeño o nuestra salud en todo caso. ¿Okay? El hecho de soldar también es otra actividad que nosotros como supervisores, el dolor de cabeza es que el soldador se ponga los lentes. Realmente no sé por qué, pero hay una tendencia a no colocarse los lentes, a no colocar el vidrio. Y pues evidentemente eso para nosotros es bastante complicado como supervisor estar, y aquí vuelvo a tomar el tema de la habilidad blanda, o sea, decirle a una persona póngase los lentes, póngase los lentes, póngase los lentes, es algo que cansa muchísimo, pero bueno, a veces hay que hacerlo saber y por eso es que a nivel de seguridad normalmente se da mucha formación y concientización de lo que son los riesgos al cual está sometido y qué pasa. Yo recuerdo que en una oportunidad, algo que me funcionó con un señor mayor, el cual no se ponía los lentes, es que hablando con él empecé a abordarlo, preguntándole, ¿usted tiene nietos? ¿Es Navidad? ¿Con quién va a pasar usted el Navidad? Y bueno, él se emocionó mucho porque me contó todo lo que iba a hacer en Navidad con los nietos. Y por ahí pues logré conectar con él y le dije, mira, es bueno. Imagínese que usted va a ver a sus nietos y tenga alguna afectación en los ojos. ¿Cuánto dolería no verlos más? Y tal vez fue un poco crudo y un poco triste, pero realmente me funcionó el tomo conciencia, que tal vez no lo había visto así, de cuál era la importancia de realmente cuidarse los ojos. ¿Ok? Más allá de que la máscara le diera calor o los lentes sean incómodos como tal para trabajar. Ahí nos toca un poco a veces sugestionar a las personas. Bien, esto no es más que información técnica. Yo les voy a pasar esta presentación de lo que son radiaciones ionizantes. Y con esto entonces terminamos esta introducción a lo que son procesos constructivos. Procesos constructivos hay muchísimos. Solamente vimos excavación, izamiento y radiaciones ionizantes. Yo podría tener un proceso constructivo hasta desapernar algo, empernar algo, instalar un cable, montar un transformador, instalar un poste, desinstalar un poste. O sea, hay muchísimas cosas que yo puedo hacer y para cada cosa hay un procedimiento. Pero lo que quería con esto es que tomen conciencia que cuando yo estoy haciendo cualquier cosa dentro de una obra, y pues lo soportaba por aquí nuestro amigo Alejandro Palacios, y Alejandro García también ponía un ejemplo interesante de la discusión que a veces se nos presenta, porque hay un criterio sólido técnico, pero hay también una persona a veces un poco obstinada o simplemente por no romper su sistema de creencias o lo que aprendió en el pasado, pues nos podría costar la vida o crear algún problema adicional. Preguntas con respecto a esto. ¿Se entiende entonces lo que es un proceso constructivo? ¿Por qué yo debo entender primero antes de supervisar qué es lo que yo voy a supervisar? Entender cuál es el proceso, entender cuáles son los riesgos, entender eh, cómo lo voy a hacer, el cómo no se debe hacer. ¿Se entiende esto? ¿Están allí todavía? Ok, Alejandro dice que sí, Alejandro García. Perfecto. Bien, antes de... Perfectamente. Genial, Alejandro. Fíjense, para el ejercicio que les estoy dejando allí en el grupo, para que le den una mirada, lo que voy a hacer es mencionar de forma general qué es lo que hace un sistema hidroneumático para aquellas personas que no lo manejen, ¿ok? Sobre todo las personas que a lo mejor tienen un poquito menos de experiencia. Vamos a retomar la actividad. Voy a mencionarles la actividad por aquí. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a entregar? Vamos a discutir la próxima clase. Vamos a discutir estas preguntas. ¿Cómo lo haría usted con el conocimiento que tiene en este momento? Si alguien lo quiere hacer por escrito, genial. Yo siempre hablo en este momento, nosotros creo que para mí son actividades sugeridas.
todos en este momento pues tenemos la madurez de saber hasta dónde queremos llegar. Esto no es obligado, pero evidentemente sí va a ser tema de discusión para abrir la próxima clase y para mí sería muy grato que ustedes tengan ese grado de participación. Entonces, ¿qué es lo que hace un sistema hidroneumático y por qué yo necesito toda esa integración? Un sistema hidroneumático, nosotros en casa tenemos, pues, tenemos una acometida de la calle, una válvula que a lo mejor pues nosotros, y esta es nuestra casa, evidentemente nosotros todos queremos que el agua llegue a casa y de forma natural nosotros podamos abrir el grifo y tengamos agua a una presión suficiente como para nosotros realizar nuestras labores diarias. Esto muchas veces no sucede así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros simplemente pues vamos a una ferretería y compramos entonces una bomba. ¿Ok? Esa bomba evidentemente lo que hace es que aumenta la presión, hace que la presión se vaya hacia arriba y nosotros vamos a poder tener entonces acá la presión en nuestra casa, la que es deseada. El problema con las bombas es que si yo voy a usar agua todo el día, la bomba nunca se va a apagar y esta bomba va a estar trabajando de forma continua. Todos sabemos que un equipo de esto trabajando de forma continua, lo más probable es que se va a quemar. ¿Cuál es la solución? La solución es que ahora yo tome y coloque una caja que se llama hidroneumático y precisamente eso es lo que nosotros, hidroneumático. Ok, bueno, ¿me entiende? Para que entonces nosotros en nuestra casa tengamos agua de forma continua, ok, otra vez tenemos el grifo, pero lo interesante es que dentro de esta caja nosotros no vamos a tener una bomba funcionando de manera continua. Entonces la pregunta es, ¿cómo funciona un sistema de estos hidroneumáticos? ¿Por qué yo tengo ahí 3 cajitas y por qué tengo un recipiente? Pues fácilmente porque nosotros ahora, en vez de tener una bomba que esté todo el tiempo funcionando, yo voy a tener un recipiente, voy a tener la misma bomba que tenía hace un ratico, pero la bomba va a llenar a ese recipiente. Ese recipiente tiene, por un lado, agua evidentemente que va a estar entrando y como hay un espacio, aquí debe haber aire cuando no lo llenas al 100%. Algunos hidroneumáticos tienen internamente una vejiga, un balón. ¿Qué pasa si yo meto una pelota dentro de este recipiente? Que va a llegar un momento en que el agua va a ser presionada por ese balón que tiene aire. Y hay otros sistemas que simplemente lo que hacen es que tienen un compresor. Voy a usar la notación que normalmente nos enseñan en la universidad para esto. Normalmente tenemos un compresorcito. Ese compresorcito lo que hace es que le mete aire al recipiente y por eso usualmente esto se llama pulmón. Es decir, la bomba prende unos 15 minutos, inunda este recipiente hasta donde puede llegar. Por otro lado hay aire entrando acá. ¿Y cuál es el resultado? Que el agua que sale de este lado sale presurizada. ¿Ok? Entonces yo no necesito mantener la bomba prendida todo el tiempo. Yo necesito que esto prenda cierto tiempo y evidentemente cuando empiece a bajar el nivel de agua, la presión empieza a bajar y yo vuelvo a prender la bomba por un periodo de 15 minutos. Esto, señores, para que entiendan cuál es el proceso constructivo o cuáles son los procesos constructivos, yo como supervisor, cuando a mí me dicen que voy a entrar en un sistema hidroneumático, la primera pregunta que yo me hago es, ¿qué es un sistema hidroneumático? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué partes tiene? Para yo poder tomar decisiones, para yo poder saber cómo es. Si nosotros somos ingenieros un poco más o supervisores un poco más individualistas, cosa que no estoy de acuerdo, hay personas que dicen, no me interesa cómo funciona porque eso es mecánico. A mí me interesa como civil solamente saber dónde están las fundaciones. Yo creo que esa no es la forma acertada de trabajar. Yo debería tener un criterio más amplio y entender, aunque yo soy mecánico, bueno, si hay una bomba, algo le debe dar electricidad a esto. ¿Ok? Si hay una bomba que se prende y que se apaga, quizás hay un tablero de control en alguna parte. Entonces, cuando yo empiezo a desmenuzar el problema en pequeñas partes o a verlo con otra óptica, yo puedo tener una visión más grande de la obra.
Porque al final recuerden que también nosotros deseamos, algunos querrán ascender dentro de la empresa, algunos querrán crear su propia empresa y yo tengo que empezar a tener una visión un poco más general. Bueno, si tengo un tablero necesito un electricista, si voy a conectar esto acá necesito un electricista. Probablemente esto va a tener algún manómetro para saber cuál es la presión, entonces necesito una persona que sepa de instrumentación. Evidentemente esto no está sobre el piso, esto está sobre una fundación que está metida en la tierra. Bueno, aquí necesito un civil para hacer esto. Por eso es que les decía, o por eso es que el ejercicio dice que se van a hacer diferentes cosas, ¿no? Y si hay tuberías, probablemente aquí yo voy a tener que soldar, voy a tener que instalar, voy a buscar un soldador, un fabricador, un mecánico. Entonces, todo esto, de esta manera es que yo debería ver una obra. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y lo más importante de todo es cómo funciona eso que yo voy a supervisar o voy a instalar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Inquietudes? ¿Se entendió esto? ¿Se entiende ahora cuál es la obra que vamos a hacer? ¿Cuál es el equipo que vamos a instalar? Ok. Y ese equipo, nuestra obra, lo que vamos a hacer es que esa caja, ese hidroneumático que nosotros tenemos ahí con esa bombita y ese compresor, lo vamos a meter dentro de un cuarto. Si nosotros dibujamos esto tal vez un poco más organizado, el cuarto terminaría siendo algo más o menos así. Por ninguna parte dice que tiene puertas, que tiene nada, sino que solamente son 3 paredes que tienen una medida de 6.000, perdón. Esto mide 6 metros aquí, 6 metros aquí, 6 metros aquí. No nos dicen la altura, pero vamos a usar una altura de referencia de 2.5 metros. ¿Ok? Eso nos va a permitir manejarnos aquí en esta obra para cuando tengamos que calcular cómputos métricos, cantidad de obra y todo eso, que lo vamos a hacer en clases posteriores. Bien. Bueno, chicos, por la hora, son las 9:46. De verdad que si tomo otro tema lo vamos a tener que dejar mucho y no es la intención que tengamos nosotros ese corte. Sí me gustaría conocer, hay algo que realmente que se llama el índice de la felicidad. Eso es un número del 1 al 5 y para mí el 1 es muy bajo, ¿ok? En ese índice de la felicidad, y el 5 es un número pues que evidentemente es el top de cómo te sentiste durante la clase. Me gustaría, pues simplemente como un ranking, ver esas oportunidades de mejora para nuestra segunda clase. Para ustedes esta clase en ese ranking del índice de la felicidad, ¿cuánto le darían? ¿Y cómo hacemos para completar ese 5? Si me permiten, les pediría eso estos últimos minutos de clase. ¿Ok? Lo pueden colocar por el chat si quieren, o lo comentan. Luis. Hermano, un 5, de verdad que todo muy claro, excelentemente explicado y una información bastante pertinente para el tema objeto de la formación. Pues, muchas gracias. Ok, perfecto. Por aquí Alejandro dice un 5, Mauricio dice un 5. Ojo, no tiene por qué ser 5. De hecho, los 4, Alejandro Palacio, los 4.5, los 4 y los 3 nos dan oportunidad de mejorar también. Es grato que sea 5. Sin embargo, pues también las oportunidades de mejora nos permiten siempre exigir ir o nos permiten ir hacia la excelencia. Bien, con esto cerramos. William, qué bueno. Con esto cerramos el día de hoy. Nuestra próxima clase de día de semana sería el martes. Yo les voy a pasar una encuesta por el grupo si ustedes tienen la disponibilidad de hacer una clase un domingo entre 7 y 9 de la noche, no de 8 a 10. Si ustedes así lo desean. Si no, vamos haciendo la clase martes, jueves, y de esa manera lo cerramos. ¿Ok? La intención acá, esto no es velocidad, esto no es terminar el curso rápido. Para mí no tengo ningún interés en que esto se haga corriendo. Pues para mí, y de hecho la primera clase pensaba avanzar un poco más, pero para mí fue muy grato el hecho que ustedes también compartieran experiencias personales, porque eso nos permite a nosotros hacer el curso mucho más rico en conocimiento y eso es lo que se quiere. O sea, dejarles una presentación con un poco de teoría no creo yo que sea tan nutritivo desde el punto de vista del conocimiento
como poder compartir con ustedes experiencias. Las presentaciones y las informaciones teóricas están en internet. Las vivencias son lo que nos dan a nosotros la experiencia y el valor de estar en una acción de formación. De mi parte, pues gracias a todos. Gracias Eugenio, William, Alejandro, Mauricio, a los dos Alejandro, Eugenio y Luis. Buenas noches. Si no existe alguna duda al final, pues la clase hasta acá. ¿Ok? Nos mantenemos por el grupo. Les voy a pasar la encuesta. Entonces, si podemos hacer la clase el domingo. De esa forma cerraríamos. Lo que estoy buscando es cerrar antes de Semana Santa. Porque el martes final va a ser, creo que nos va a tomar entonces esa semana de Semana Santa. Y ahí sí lo veo como un poquito pesado. Pero bueno, estamos en línea. Feliz noche para todos. Manténganse sanos.